Buenos días para todos. Esperamos que todos se encuentren muy bien y sanos en sus casas. De parte de nuestra área de servicios legales y tributarios de PricewaterhouseCoopers, queremos extenderles un caluroso saludo y darles la bienvenida a nuestro conversatorio sobre facturación electrónica. Queremos agradecer a nuestros participantes el interés manifestado por este conversatorio y sobre todo por acompañarnos en esta sesión. El día de hoy tenemos programado conversar acerca de las últimas novedades, aspectos prácticos e implementación de la facturación electrónica. Hoy contamos con unos expertos idóneos en el tema que nos ayudarán a responder los interrogantes referentes al programa de facturación electrónica. Te quiero presentar. Él es Carlos Miguel Chaparro, socio líder de nuestros servicios legales y tributarios en PwC Colombia. Él será la persona que conducirá este conversatorio como moderador. Por otro lado, quiero presentarles a nuestros panelistas. Como pueden ver, hoy tenemos un invitado especial. Él es Mario Márquez, gerente de facturación electrónica de la DIAN. A su vez, también nos acompaña Fernando Jiménez, gerente líder en tecnología BPO de PwC Colombia. Así que para Carlos Miguel, Mario y Fernando, le damos nuevamente la bienvenida y con esto damos inicio a la sesión. Adelante, Carlos Miguel. Muchas gracias, Daniela. Buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Gracias por conectarse. Estamos esperando hoy alrededor de 600 personas para esta sesión, de manera que es una evidente prueba del interés que suscita este importantísimo tema. Por supuesto, saludar al doctor Mario Márquez, gerente del programa de facturación electrónica de la DIAN. En mi opinión, uno de los programas más importantes que la DIAN ha tenido en años. Gracias por su disposición, doctor Márquez. Sabemos que anda súper ocupado y con muchas limitaciones de tiempo. Apreciamos mucho su presencia hoy acá. Y a Fernando Jiménez, Senior Manager del área de nuestra firma en la que se lideran procesos de adopción e implementación de facturación electrónica. Muy valiosa la presencia también de Fernando, porque ofrece una perspectiva muy práctica de lo que ha ocurrido con ese tema últimamente. Este es un evento abierto, que por supuesto se corresponde con el deseo de la firma de contribuir a socializar los cambios que en materia de facturación electrónica se adoptaron recientemente a través de la resolución 42 de mayo de este año, que son cambios de grandísima envergadura. No pretendemos en el espacio de una hora, obviamente, agotar el tema, se escapa al ámbito temporal del evento. Hemos pensado que hay 5 o 6 temas claves que deseamos tocar con la ayuda del liderazgo del doctor Márquez, de Fernando, y en eso vamos a estar trabajando en estos minutos que siguen. Sin más preámbulos, para comenzar, quisiéramos preguntarle al doctor Mario, uno lee la resolución 42 y reconozco que la longitud de la resolución, su tamaño, exige más de una lectura para tener una visión muy completa del asunto. Es una resolución que de alguna manera cambia muchas cosas y creo que una pregunta que conviene hacerse en este momento es, con esa normativa, ¿cuál es el estado actual del proyecto de facturación electrónica en Colombia? ¿En dónde estamos? Quisiera comenzar por esa primera parte y bienvenido nuevamente, doctor Mario. Hola, Carlos. Buenos días, ¿cómo están? ¿Me está escuchando bien, Carlos? Sí. Sí. Perfecto. Un gusto saludarlos, Daniela, a todo el equipo de Price. Sí, cada vez que me invitan a estos espacios, para mí son muy importantes porque me permiten hablar con ustedes, con sus clientes, unificar criterios. Uno de los temas que ha caracterizado desde que yo estoy enfrente a este proyecto ha sido eso, hablar en general con todo el mundo, con los gremios, con las firmas de auditoría, con los clientes, con las otras entidades del Estado. Y creo que ese ha sido el resultado de lo que tú nombrabas ahora, Carlos, y es la resolución 42. La resolución 42 es la suma de toda la normativa de factura electrónica que Colombia viene trabajando no hace poco, hace muchos años. Colombia viene desde el 95 tratando de salir con este tema de factura electrónica y las circunstancias no lo han permitido. Han habido varios intentos, tú sabes que desde el decreto 2242 se comenzó con el tema de factura con validación posterior y alcanzaron a entrar los grandes contribuyentes. Muy difícil fue ese proceso.
sobre todo por los temas de tecnología, los retos que afrontaron en la DIAN, los servidores de la DIAN, los proveedores tecnológicos aprendiendo a firmar facturas. Las validaciones de la DIAN no eran las necesarias, solamente se validaban 8 campos de la factura. Y digamos esta compilación que se sumó también con la caída de la ley de financiamiento. Nosotros veníamos a toda con unas resoluciones en el 2019 y se cayó la ley de financiamiento, lo que implicó volver a emitir todo el marco normativo de nuevo. Y te cuento como una incidencia que el decreto 358, que es el de la factura electrónica, que se expidió el 5 de marzo, llegó a presidencia el 15 de diciembre y ya estaba a punto de firmarse y se cayó la ley de financiamiento definitivamente en esa época. Entonces la decisión era, ¿para qué firmarlo si no tenía un soporte? Entonces tocó esperar a que saliera la ley de crecimiento. Se aprobó afortunadamente y empezó a incluirse de nuevo toda la normatividad que aterrizó en lo que tenemos hoy en día, el decreto 358 y la resolución 42, que es una norma bastante moderna, es una norma que recoge todo, que tiene el camino expedito para los siguientes 2 o 3 años de cómo se va a implementar la factura electrónica en Colombia. Se homologan los conceptos, esos conceptos que tú encuentras apenas empiezas a leer la resolución, son conceptos modernos tecnológicos, incluye cosas como el correo de recepción, el contenedor electrónico. Entonces, una recomendación para todos ustedes y para los clientes es la resolución 42, toca leerla. Es uno de esos documentos que uno no puede dejar de leer. Yo sé que es larga, tiene 96 artículos, pero es esas resoluciones que toca tener el escritorio y rayarla y anotar y escribir, porque no solo eso, sino que además tiene un anexo técnico, y ese sí es el de las 500 hojas, que normalmente lo lee el ingeniero, pero no creas, los que trascienden el tema de factura electrónica le pierden el miedo al anexo técnico porque ahí es donde está para los revisores, para los contadores, para las áreas financieras, en la riqueza de la factura electrónica, es donde tú ves los campos, los impuestos, los descuentos, donde se colocan, le pierden el miedo a abrir un XML, que es uno de los temas que la gente empieza a superar, que están acostumbrados a ver auditorías en papel, ahora tener que tener algún programita o el mismo Explorer o Chrome que abre el XML y tú aprendes a ver dónde están los datos de la factura para que no tenga que pasar, ya para terminar la introducción, que llega una factura que nosotros hemos desmaterializado y toca imprimirla, porque si algo a mí me da tristeza es que nosotros desmaterializando las facturas electrónicas y hay exigencias en la recepción que si no llega el PDF entonces la factura la devuelve porque la necesitan imprimir para causarla. Y realmente hacia lo que va esto es hacia la desmaterialización de los documentos, que el receptor de la factura logre tomar esa información del XML para integrarlo de forma automática con su contabilidad y que la función del contador que está causando en Colombia sea una función más de análisis que de incluir los impuestos y la causación de las facturas. Muchas gracias, doctor Mario. Fernando, ¿qué quisieras agregar en este capítulo introductorio con respecto a lo que tú has visto en tu experiencia práctica, por favor? Sí, gracias, señor Chaparro. Digamos que dentro de todo lo que mencionaba el doctor Mario, hay unos aspectos también importantes y que como lo comentaba en toda esta historia y todo este trasegar de todos estos años que hemos venido trabajando y acompañando a clientes y atendiendo muchas solicitudes de información respecto a cómo es el proceso de facturación electrónica, pues hemos identificado también un tema de modernización tecnológica en la DIAN, un tema de inversión en el capital humano, que la DIAN ha sido muy clara como los pilares que se tuvieron desde el comienzo de este proyecto. Y sabemos que con todo lo que hoy en día está en el mercado y están en nuestros clientes, están en las industrias, la masificación es una realidad. O sea, hoy en día la masificación es la realidad en Colombia. Este proyecto, uno de los más importantes que hemos tenido en los últimos años respecto al tema tecnológico, al tema de la DIAN, al tema de impuestos y demás. Yo quisiera transmitir algunas preguntas que han tenido nuestros clientes
sobre todo cuando están en estos procesos de implementación, que pasar, digamos, de esta transformación digital y pasar a hablar, como lo decía el doctor Mario, en términos de XML, en términos de correos electrónicos, la adopción de Internet y la adopción de ese cambio cultural de tecnología, preguntarle los tipos de facturación que en la resolución 42 están explícitos y que algunas veces los clientes dicen, bueno, yo emito documento equivalente, yo estoy obligado a emitir también factura electrónica, tengo que sacar una resolución de factura electrónica así yo use un sistema de documento equivalente como el POS. Entonces, hacer un poquito de claridad, creo que en la audiencia bastantes personas se están preguntando sobre los tipos de documentos o los tipos de facturación que hoy en día están vigentes según esa resolución. Sí, claro, Fernando. Yo no sé, nosotros como preparamos algunas diapositivas, no sé si quieras de una vez pasar a esa que me acabas de preguntar o vamos en el orden que ustedes prepararon, como ustedes prefieran. Sí, sí, por favor, es la siguiente. Siguiente, por favor. Esa. Perfecto. De pronto explicar un poco, doctor Márquez, de la resolución 42 se hablan de algunos tipos de documentos, de algunos tipos de facturación, la facturación electrónica, los documentos equivalentes. Tenemos que poder aclarar un poquito cuáles son los que hoy en día están vigentes. Entendemos que también con los decretos algunos documentos equivalentes se redujeron y pues esas son muchas de las preguntas que nos hacen los clientes. Bueno, listo. Entonces, el marco normativo, el orden, es primero ley, después va el decreto y la resolución. La ley del Congreso, el decreto del Presidente de la República y la resolución el director de la DIAN. En este caso, el decreto 358 fue el que escribió los sistemas de facturación vigentes en Colombia y también le hizo una depuración a los documentos equivalentes. Lo que hizo después la resolución fue colocar los requisitos de esos sistemas de facturación que se normaron en el decreto 358. Entonces, ¿cuáles son esos sistemas de facturación que hay en Colombia? Para que veamos que son la única manera y los únicos documentos que sirven, sobre todo, de acuerdo al 771-2, y muy importante para ustedes como soporte de costos, gastos y descontados. El primero, ¿cuál es? La factura electrónica de venta. Ese va a ser el primer sistema de facturación. A diferencia de la factura electrónica del decreto 2242, esta es con validación previa. Esa palabra es clave porque quiere decir que ya es una factura electrónica que una vez sea aceptada por su comprador, se puede convertir en título valor. La factura electrónica que estábamos en el decreto 2242 enviando a la DIAN no era una factura, era un documento equivalente. Entonces, por eso fue tan importante la creación de este documento en la ley de crecimiento, la factura electrónica con validación previa, porque ya es una factura, es uno de los sistemas de facturación y va a ser el más importante en Colombia. El segundo sistema de facturación es la factura de venta de talonario de papel. ¿Y esa factura por qué va a seguir existiendo? Solamente en unos casos, cuando la primera falla. Para los casos de contingencia o inconvenientes tecnológicos, los facturadores electrónicos tendrán sus facturas de talonario de papel o su rango de numeración disponibles. La sugerencia es solicitarlo desde un comienzo para cuando falle el sistema contable, el proveedor tecnológico, su desarrollo directo falle y tengan un afán de facturar que no puede esperar hasta que eso se recupere y puedan imprimir. Esa es la única manera en que la factura de papel va a permanecer. Igual, esa factura, una vez supere el inconveniente, tienen hasta 48 horas después, una vez superado el inconveniente, para transmitirlo a la DIAN. Entonces, los que hoy en día tienen sistemas de facturación de papel o de computador o de contingencia que son impresos o en papel, pueden utilizarlo hasta que entren a facturar y a partir de que empiecen como facturadores electrónicos en el calendario de masificación, ya no es un medio de facturación idóneo. De tal forma que si ustedes le entregan una factura de papel a sus clientes
y ya estaban en el calendario como obligados a facturar, esa factura de papel no le sirve a su cliente como soporte de costos y gastos y pues la correspondiente obligación de tener que pagar más impuestos por no tener ese soporte. Y la tercera forma de facturar o sistema de facturación son los documentos equivalentes, en donde hubo una depuración. Normativamente identificamos cerca de 28 documentos equivalentes y se depuraron a 12 más 1. Ese 1, que es el 13, lo denominamos documento equivalente electrónico. Esos documentos equivalentes en donde el principal es el POS, el número 1, son soporte de costos y gastos excepto el POS. Todos los otros 11 lo son. Y lo que dijo el decreto 358 es, esos documentos equivalentes, los 12, van a tener que convertirse en documentos equivalentes electrónicos antes de junio del 2021. ¿Por qué no se convirtieron en documentos o en factura de papel esos 12 de una vez? Porque normalmente detrás de cada uno de ellos había una ley. Entonces, por ejemplo, la boleta de cine, Ministerio de Cultura, o la Servicios Públicos Domiciliarios, Ley 142. Afortunadamente, esos 12 documentos que quedaron ya están en formato electrónico y va a ser muy fácil hacer ese tránsito a documento equivalente electrónico. No se confunda el documento equivalente con nada más, solamente son esos 12. No existe otro documento equivalente. Mucho he escuchado recientemente, ahora que salió, que está como sonando tanto el tema del documento soporte que ya les hablo, que estaban acostumbrados a decirle como el documento equivalente, o el de la estación de servicios el documento equivalente, o el que entregan como una cuenta de cobros el documento equivalente. No es eso. Los documentos equivalentes son unos documentos que históricamente en Colombia se han creado en paralelo a la factura para sectores específicos. Eran 28 y ahora son 12 y terminarán siendo electrónicos, como les dije, en junio del 2021. Entonces, esos son los 3 sistemas de facturación. Pero hay unos costos y gastos que no se pueden soportar, porque los que emiten ese documento, la factura en este caso, no son obligados a facturar. Entonces existe un pequeño número de personas que no están obligadas a facturar. Cuando uno revisa el decreto 358 dice quiénes son los obligados a facturar y quiénes son los no obligados a facturar, lo dice claramente. Entonces, los obligados a facturar, pues son casi todos, son las empresas, las personas jurídicas, hay pocas excepciones como los bancos, y en general las personas naturales, para no entrar en detalle en la respuesta, para no alargarme, que facturan más de 3.500 VTs, con algunas excepciones. Los que no, o sea, el negativo de eso, los no obligados a facturar, no, como su nombre lo dice, no están obligados a facturar. Entonces se creó el documento soporte. El documento soporte es un documento que tiene que emitir, en este caso es el comprador de dicho bien o servicio. En Colombia no existe la factura de compra. Eso es un documento, por ejemplo, que existe en Brasil o en Chile. En Colombia no existe. En donde el comprador emite por el vendedor. Por ejemplo, empresas de leche, grandes empresas de leche, donde la mayoría de sus proveedores son lecheros y no obligados a facturar porque no cumplen con los 3.500 VTs. Entonces, esa empresa lechera grande va a tener que emitir un documento soporte para guardarlo como soporte de costos y gastos. Entonces, si uno recorre el PIG de las compañías, uno dice, bueno, ya tengo soportadas todas mis compras de los responsables de facturar, ya tengo soportadas mis compras de los no responsables a facturar, o los servicios públicos, por ejemplo, con los documentos equivalentes. ¿Qué me toca seguir soportando? En un futuro, ¿qué no existe? La nómina, por ejemplo. La nómina no es todavía un documento electrónico. Para comenzar el otro año va a ser un documento soporte. Por ejemplo, las importaciones, porque los que están afuera vendiendo dentro de Colombia no emiten factura electrónica. Entonces tocará mirar si la declaración de importación, que ya es ese documento soporte, cómo lo ingresamos dentro del sistema de factura electrónica. Entonces, al final la idea de todo este sistema es armar todos los soportes de costos y gastos que terminará en lo que se llama el libro de compras y ventas, que cuando se incluya un NIT o se revise un NIT dentro de la administración tributaria, estén todas las ventas y todas las compras
costos y gastos soportados de forma electrónica para comenzar a trabajar en lo que se llaman las declaraciones de renta sugeridas, de tal forma que a las empresas les llegue la declaración de renta, como es hoy en Chile, por ejemplo, que el 90% de las declaraciones de renta sugeridas a las empresas está correcta el cálculo que hizo el Servicio de Impuestos Internos o la administración de ya, y es inobjetable el cálculo que se hace a través de ese impuesto de renta de forma anual. Yo creo que con eso podemos empezar a hablar de cuáles son los documentos. Doctor Mario, muchas gracias y me surge una pregunta. Usted tocó un tema muy importante que tiene que ver con aquellos que tienen costos y gastos en el exterior, es decir, que adquieren bienes y servicios. Y para quienes el tema de la facturación electrónica se ha vuelto muy importante porque cuando uno articula ese régimen con las devoluciones de impuestos, hay sistemas de devolución que exigen un mínimo de costos y gastos soportado en facturación electrónica. Entonces, observo en la resolución 42 que las importaciones son documentos soporte y usted acaba de decir que viene algo en camino para integrarlas al sistema de facturación electrónica. En el ámbito de los servicios, y probablemente me hace falta una lectura extra de la resolución, entiendo que los servicios prestados desde el exterior, para ellos va a haber el documento soporte, tratándose de los servicios digitales. Y me preguntaba entonces, ¿qué pasa con los servicios que no son digitales, pero que igual vienen desde el exterior? ¿Cuál es el documento que hoy en día debería acreditar lo necesario para respaldar el costo o gasto tributariamente? Sí, Carlos. Recientemente se expidió un concepto de doctrina normativa de la DIAN para que lo consulten. No tengo aquí el nombre, pero es exactamente la pregunta que te acabo de hacer, porque sí, esta pregunta se estaba repitiendo mucho. Entonces, ¿qué puede venir del exterior? Una importación de un bien. Hoy en día, la declaración de importación es el soporte de costos y gastos. Internamente estamos mirando a ver cuál es la mejor manera de incluir eso dentro del sistema de factura electrónica, que no implique más procesos para los importadores. Crear otro documento no. Mirar a ver si la declaración de importación se puede de alguna manera tecnológicamente integrar a nuestro sistema. Pero como tú bien dices, los servicios, el concepto está orientado hacia eso. Entonces vamos a poner dos ejemplos. Las plataformas digitales que no tienen operación en Colombia, un servicio de un extranjero en Colombia. Un hotel que tenga, por ejemplo, Netflix en todas sus habitaciones y necesite soportar dicho costo y no tiene cómo, pues, un adquiriente cual o quien facturar porque no está en Colombia. Para eso, ¿qué existe para ese hotel? El documento soporte. También existe otro ejemplo, el ejecutivo que viaja por el exterior y gasta en hoteles, en reuniones, en almuerzos, y lo que trae son los soportes de dichos costos de empresas en el exterior que no existen en Colombia. Entonces trae sus recibos, se los entrega al área contable, y ¿cuál es el soporte de dicho costo? El documento soporte. Entonces, en el tema de servicios, quedó establecido que el documento soporte es el documento para soportar dichos costos y gastos y descontables para la administración tributaria. Con independencia de que sean servicios digitales o no digitales. Sí, señor, con independencia. Muchas gracias. Adelante, Fernando. Gracias. Okay. Doctor Márquez, de acuerdo a lo que mencionamos ahora de los documentos que están, digamos, habilitados y según la resolución 42, se habla que los siguientes pasos para transmitir operaciones a la DIAN va a existir un documento equivalente post electrónico, ¿sí? que va a tener un cumplimiento posterior a la obligatoriedad de emisión de la factura electrónica en el año 2021. Pues queríamos saber qué tan cerca estamos y cómo ha avanzado esa preparación. Entiendo que muchos de los sistemas de información que hoy en día implementan estos modelos POS han tenido que hacer algunas adecuaciones respecto a las resoluciones que hay que sacar para este modelo y el cumplimiento respecto a lo que antes era la entrega de este documento equivalente. De pronto queremos saber un poco cómo va a ser el año 2021 la transmisión de ese documento POS electrónico.
Perfecto, Fernando. Yo le cuento, bueno, aquí puse una diapositiva que es importante, como para comenzar su respuesta. El documento POS, a partir del 1 de noviembre, que es cuando finaliza el calendario de masificación, deja de ser un soporte de costos, gastos y descontables. Eso es una realidad. En Colombia era el único país que faltaba para que eso fuera así. El POS no es un soporte de costos, entonces nosotros estábamos acostumbrados a esa hoja llena de Pegastick, en donde las cajas menores las soportábamos con POS, y ahí hacíamos el soporte de los costos y gastos. Eso a partir del 1 de noviembre desaparece. Realmente, para poder soportar unas legalizaciones, unas cajas menores, va a ser a través de facturas electrónicas o documentos soportes, o documentos equivalentes. Esa es la manera en que se va a soportar, como les expliqué en un comienzo. Entonces, a su pregunta del POS, ¿qué vamos a hacer con el POS? Hoy hay una solución ya que algunas empresas, sobre todo de retail, las han tomado, que se llama la factura electrónica consumidor final, que es una factura electrónica que no identifica al adquiriente. Y pasa lo mismo, no es soporte de costos y gastos por eso mismo. Entonces, imagínense una empresa de retail que alguien está pasando por la caja y esa empresa tiene, y esa compañía de retail tiene en default el consumidor final, porque la mayoría de las personas que compramos en un establecimiento de comercio como esos no necesita soporte de costos y gastos, está haciendo mercado. Pero de repente llega una empresa y dice, oiga, yo quiero factura. Entonces, en vez de entregarle ese 222, 12 veces 2 de consumidor final, le pide el NIP y le entrega una factura electrónica. Entonces, hoy ya estamos entre operaciones en donde ya le están entregando factura electrónica a las personas naturales cuando utilizan el comercio en general. Pero ese tema tiene una dificultad, que la operación es 1 a 1. Y al hacer 1 a 1, pues tiene unos costos adicionales porque hay que enviar cada factura a la DIAN y validarla en tiempo real bajo el modelo de validación previa. Entonces se tiene que diseñar algo que le haga más eficiente el proceso a esas compañías. Ustedes saben que hoy el POS se guarda en papel y lo que se hace es guardar esa información, lo que se llama la huella de auditoría, para que cuando la DIAN vaya alguna vez a pedir esos POS, los saque, bien sea de la base de datos o los muestren físicamente. Entonces lo que se está pensando es que el documento equivalente POS sea un documento de transmisión también, puede ser al final del día, o cada 2 días o cada 3 días, de todas las operaciones de ese día en el comercio, y se haga una sola transmisión a la DIAN con todas las operaciones, como transmitir esa huella digital. ¿Para cuándo? Fiscal, ¿para cuándo? Es el primer documento equivalente que queremos poner a disposición de todos, el que más necesidad tiene. Yo diría que para el primer trimestre del 2021 ya deberíamos estar viendo ese anexo técnico. Hoy en día los anexos técnicos, una vez salen, tienen 3 meses las empresas para implementarlo. Yo sé que ese va a ser un anexo duro, porque el volumen del POS es muy grande en Colombia. Entonces de pronto va a tocar pensar en un tiempito más de implementación, porque eso tiene unos costos asociados al cambio de las cajas registradoras, a los POS mismo, entonces va a tocar dar un tiempito más, pero sí creemos que es muy importante el POS como una herramienta de fiscalización. El otro año sin duda lo veremos. Ok, muchas gracias. Volviendo a mi pregunta anterior, doctor Mario, me quedó la duda de si desde el punto de vista de las normas que exigen tener soportado un cierto porcentaje con facturación electrónica, hoy en día quienes tengan importaciones masivas de bienes o de servicios, que ya el doctor explicó muy bien cómo se soportan actualmente, si hoy en día pueden decir válidamente, pues a falta de una integración al sistema de facturación electrónica, tanto en las importaciones como a falta de la implementación del documento equivalente electrónico, de todos modos el documento soporte actual y las declaraciones de importación hacen las veces de ese requisito y puedo acreditar ante la DIAN que al menos el 85% o el 25% en otros casos ya lo tengo respaldado por facturación electrónica. Tenemos esa duda en el ambiente y me gustaría mucho escuchar su opinión, por favor. Sí, como vos los documentos equivalentes son soporte de costos y gastos.
y el documento soporte. El único documento equivalente que no es soporte es el POS. ¿Qué dijo el decreto 358? Y lo dijo la ley de financiamiento. En el 2019, el 70% de sus costos y gastos, pero el 2019 es muy corto, solo dejó noviembre y diciembre, porque ahí se acabó el calendario. A partir del 2021, el 80% y el 2022, el 90% de sus costos deben estar soportados en el sistema de factura electrónica. ¿Pero cuándo? Cuando la DIAN implemente el elemento electrónico de dicho costo. Mientras no lo implemente, por ejemplo, como la nómina, seguirá siendo válido. Entonces dice que la nómina será soporte de costos y gastos, pero todavía no ha salido la nómina electrónica. Entonces los gastos de nómina seguirán siendo válidos. Los documentos de importación hoy ya son soporte de costos y gastos. Los documentos equivalentes menos el POS hoy ya son soporte de costos y gastos. Los que nunca van a ser los POS, el POS y el consumidor final. Entonces, si las empresas necesitan soportar costos y están recibiendo POS, pues tendrán ese 90% para algunos costos que no están soportados, ese 10% con factura electrónica, porque a mí me preguntaban, ¿y si el señor del taxi no me da factura, yo le puedo hacer un documento soporte, pero es que ese señor no tiene roots? No, pues yo no creo que ese señor del taxi le vaya a dar el roots, la verdad. Utilice ese 10% como su colchón para no tener soportado en el sistema de factura electrónica algunos documentos. Muchas gracias. Adelante, Fernando, con el siguiente tema, por favor. Digamos que ya lo preguntó el señor Chaparro, y es, digamos que hay algunas personas que no están obligadas a emitir factura electrónica, y pues digamos que esas personas cuando emiten yo voy a reportar esos gastos, existe el documento soporte, ¿sí? Ese documento soporte, doctor Márquez, debe tener una resolución también en la DIAN para yo poderlo registrar, qué condiciones técnicas debe tener el documento soporte. Bueno, hablemos un poco del documento soporte, Fernando. El documento soporte, lamentablemente la gente no lee, que es una realidad. Se creó desde el 5 de marzo y ya existe históricamente como un documento soporte. Lo que no existe fiscalmente, nunca ha existido, es la cuenta de cobro. Es una costumbre comercial que todos tienen, en donde el vendedor entrega su cuenta de cobro para que le paguen, pero fiscalmente no existe la cuenta de cobro. Entonces el decreto 358 taxativamente dijo, ahora será el documento soporte, lo creó. Y con la resolución 42 le puso los requisitos, y son 7 requisitos, que se parecen mucho a los requisitos de una cuenta de cobro, así que básicamente es la información de quién compra, quién vende, el valor total de la operación, el producto, y tiene algo muy importante, que no tiene ninguno de los documentos que llamaban equivalentes mal llamados, o soporte, o cuenta de cobro, que es una numeración consecutiva. Esa numeración consecutiva la deben ir a solicitar a la DIAN. Esa numeración consecutiva lo que permite es empezar a consumir unos rangos de numeración que funciona igual como si fuera factura electrónica de papel, que tiene prefijos, si quieren, o tiene una cantidad de facturas que pueden pedir ya en el MUISCA en este momento. Entonces, cuando salió la resolución nos dimos cuenta que las empresas no lo estaban haciendo. No lo estaban haciendo. Entonces, nos vimos en la necesidad de sacar un comunicado, el comunicado número 55, que coincide con el artículo 55 de la resolución 42, es una coincidencia. Entonces está el artículo 55 de la 42 y el comunicado 55, que lo que dice es, oiga, a partir del 15 de agosto ya está disponible en el MUISCA para que usted vea los rangos de numeración. Y cuando dice que ya está disponible, quiere decir empiece ya a numerarlos, pero ya es ya, a partir del 15 de agosto. Y eso fue la semana pasada. Entonces, si algunos no habían emitido documentos soportes desde que se creó, desde el 5 de mayo, pues les da como ese chance hasta el 15 de agosto para que los anteriores no tengan numeración de la DIAN. Puede ser una numeración autónoma de cada empresa. Pero a partir del 15 ya hay un sistema para que ustedes los numeren.
y comenzaron las compañías a pedir esos rangos de numeración de forma masiva. Afortunadamente, la tecnología de los sistemas contables nos han acompañado y ya la mayoría de los CRPs hicieron una solución para emitir ese documento de soporte y consumir los rangos de numeración. La mayoría de los CRPs los tienen. Incluso he escuchado de soluciones que colocan al proveedor la posibilidad de colocar los datos del documento de soporte para que el comprador los guarde y los imprima. Porque, ¿qué dice la resolución? Tienen que ser en papel. ¿Y por qué en papel? Porque al comienzo era mucho tema salir al tiempo con factura, documento de soporte, todo lo que viene, las cosas hay que hacerlas poco a poco. Uno no puede mandarle a todos los contribuyentes toda la información de una vez. Pero ese documento de soporte sí va a ser un documento que se va a volver electrónico muy pronto. Entonces, si ya hoy los CRPs lo tienen, o los sistemas estos de captura de datos ya lo tienen, enviar a la DIAN va a ser muy sencillo, porque es coger esos 7 datos y enviarlos como un XML a la DIAN, que es el siguiente paso de lo que va a suceder. Ese es el documento soporte. Fernando. Perfecto, muchas gracias y por la explicación. Creo que es totalmente válido el comentario. A nosotros nos preguntan mucho y sobre todo en los acompañamientos que hemos hecho en la implementación de este modelo desde cualquier sistema de información. Si bien, como lo mencionaba el doctor Márquez, existen en los módulos de los ERPs la capacidad de registrar este tipo de operaciones, se mueven muy rápido los fabricantes para poder tener la funcionalidad de asociar una resolución de facturación, de poder imprimir de acuerdo a las disposiciones. Creo que es una realidad y ahora, como lo mencionaba desde el 15 de agosto, se volvió también un tema de esta semana, ¿no? Entonces es súper válido ahí. La aclaración creo que es de bastante utilidad. Pensando en eso, también hemos tenido la experiencia, y como lo comentaba el doctor Márquez al comienzo, desde hace varios años de acompañar a las compañías, cuando apareció todo el tema de las validaciones, que inicialmente eran 8, y después con el tema de la validación previa, aparecieron validaciones, notificaciones, en la cual los proveedores tecnológicos y los mismos ERP tuvieron que hacer los ajustes respectivos, transmitir el documento en el XML con la especificación que está en las normas. Digamos que ese modelo de validación previa empezó a tomar todo ese sentido que al comienzo nosotros decíamos, vamos a tomar el modelo de Chile, de México, de Brasil, hasta de Perú. Colombia fue como de los últimos en entrar, y hoy en día vemos que todo ese trasegar y los pasos que hemos dado para que se trancen tantos documentos hoy ya con el tema de validación previa, se esté pensando en los siguientes pasos como el factoring. Entonces quería preguntarle, doctor Márquez, respecto a la experiencia y cómo la DIAN ha interpretado, ha visualizado la reacción de fabricantes, de ERPs, de los proveedores tecnológicos, ¿cómo ven el tema de factoring electrónico? Bueno, antes de responderte lo del factoring, en este slide habla de cómo es el modelo de validación previa, que básicamente están los 5 verbos que se conjugan en tiempo real. La palabra tiempo real es muy importante en una transacción de una venta de un bien a la producción de un servicio. ¿Y por qué quiero explicarte esto antes de pasar al factoring? Porque en el quinto, que es la recepción, es donde se da todo ese tema y donde se convierte en título valor. Entonces, esto lo define la resolución. Son palabras que nos tenemos que aprender de memoria, estas 5. Estos son los 5 verbos que debemos conjugar en nuestro diario trabajar, porque esto también va a afectar en los temas comerciales y los temas contables, de conciliación entre las facturas entre un comprador y un vendedor, cuando en el tema comercial el título valor, la aceptación, el rechazo, etc. Entonces, ¿cuáles son estos 5 verbos? El primero es la generación. Una factura se genera cuando se escribe la información en el XML y se firma. Luego se transmite, que es enviar la factura a la DIAN. Y la DIAN en tiempo real devuelve un archivo de validación, que tú lo nombrabas ahora.
Y en esa validación da tres respuestas. O que el documento ha sido rechazado, o que el documento ha sido aceptado, o puede estar aceptado y con notificación. Si el documento ha sido rechazado, vuelva e intenta. Try again. Porque usted no puede expedir la factura al cliente. Si el documento ha sido aceptado, ya puede entregar el documento al cliente, pero revise muy bien las notificaciones. Porque las notificaciones son un aviso que le estamos dando a los contribuyentes que próximamente o en un futuro vendrá un siguiente anexo. Este tema de los anexos es dinámico y va a seguir pasando. Entonces le está diciendo, para la próxima yo ya lo voy a empezar a pedir esta fecha. O revise que no haya impuestos negativos. Le estoy notificando que usted me está mandando una factura con impuestos negativos, sino en 6 meses no le va a recibir eso. Entonces hay que leer las notificaciones. Y ese XML se empaqueta en un archivo que en la resolución lo denominamos contenedor electrónico, que básicamente contiene dos archivos, el XML de la factura, el de la DIAN, al lado le pone un PDF que es completamente opcional y lo coloca en un sitio. Eso tecnológicamente tiene que ser así, y a eso nos hemos dedicado en evangelizar a todos los proveedores tecnológicos, porque si todos lo hacemos igual, para los computadores es más fácil. Fernando me entenderá que la estandarización es lo más importante, porque si a veces no llega el zip, a veces no llega el de la DIAN, a veces llega el PDF por fuera, entonces los computadores no entienden. No sé si Fernando me copia la idea. Es muy importante. Entonces ya creo que eso va en un avance. Y cuando llegue la información cuando se proceda con la expedición y llegue la recepción, ahí es donde sucede lo más importante de la factura, en la recepción. Porque en la recepción la factura, el computador lo que tiene que hacer es abrir ese zip, tomar el XML y hacia adentro de la compañía hacer la causación automática. Y las compañías van a tener que trabajar en la parametrización de sus terceros y de sus impuestos y de sus productos para que eso suceda. Muchas lo hacen, muchas ya lo tienen. Va a ser más fácil ese tránsito. Las que no lo han hecho lo tendrán que hacer. Pero también le dará muchas respuestas a su proveedor en el mundo del factoring. La primera respuesta que le va a dar cuando recibe una factura, que se va a volver obligatoria este año, es que la factura ha sido acusada, la que recibió la factura, que es básicamente lo que hace hoy un vigilante o la persona de recepción o el área de contabilidad, que le ponen el sello. Eso no quiere decir que la factura ya ha sido aceptada, solamente la recibí. Y les recomiendo, semana pasada, Ministerio de Comercio, Ministerio de Hacienda, emitió el decreto 1154, que es el que regula la circulación de la factura en Colombia. Ese decreto habla de todo lo que sucede una vez la factura llega. Los 3 días de la aceptación, ahora hay un cambio tecnológico muy importante. Los 3 días para aceptar una factura no suceden cuando la factura llega. No es el único evento que se verifica. Se debe verificar también que haya llegado la mercancía. Porque sucedía en el mundo del papel que se enviaba la factura y la mercancía llegaba una semana después y los 3 días se vencían. Y se convertía en título de valor en el tránsito. Entonces ahora el ministerio dio un avance muy importante y dijo, no, en el mundo electrónico, ya la factura como llega en el momento cero, toca esperar que llegue la mercancía y se envía otro evento, que se llama recepción del bien. Y a partir de ahí, con esos 2 eventos de acuso y recepción, comienzan los 3 días. Si en los 3 días el comprador no dijo nada, se entiende que la factura es aceptada tácitamente. Si dijo algo, puede decir 2 cosas, o que la acepta expresamente, o que la rechaza. Si la acepta, convierte en título valor. Si la rechaza, la respuesta debe ser una nota crédito, porque la factura ha sido rechazada. Cuando una factura se convierte en título valor, empieza un capítulo de la resolución 42 que se llama el RADIAN. Ese nombre, como tan radioactivo, quiere decir registro administrado por la DIAN. La DIAN va a funcionar como un registro, como funciona hoy registros públicos cuando llevamos una escritura. Hacemos la operación con la escritura para hacer un símil y después tenemos que ir a registro, a instrumentos públicos a registrar la escritura. ¿Para qué? Para que quede la traza de esa operación. Después pedimos un certificado de tradición y libertad y nos explica qué le pasó a ese inmueble, cuántas veces ha sido hipotecado, si tuvo una judicialización, si fue vendido, comprado, todo eso. Eso es lo que va a hacer la DIAN.
un registro de las operaciones que haya con el título valor. ¿Y cuál es la principal operación que va a haber? Un endoso electrónico. Un endoso electrónico quiere decir que el titular de la factura va a dejar de ser el dueño de la factura y se la vendió a otro. O sea, una fintech o un banco o alguien que quiso comprar esa factura. Y eso va a ser muy rápido. Entonces las empresas pagadoras se van a tener que acostumbrar a que el proveedor ya no es el que iban a pagar, sino es a otro. Y eso sucedió en 3 horas. Y les va a llegar información de que esta es la nueva cuenta. Yo en mis épocas de financiero recuerdo, y creo que todavía es así, que cambiar una cuenta en una compañía grande, una multinacional de pago, se puede demorar 2 meses o 3 meses hasta que en un país aprobaran ese nuevo número de cuenta para poder consignar el pago de dicha cuenta ahí. Eso no puede ser así ahora. Ahora le viene la factura y de una vez le notifican que es otro el que usted le tiene que pagar. ¿Por qué lo digo que es tan rápido? Porque lo está viviendo Chile. Chile es el papá de nosotros en el factoring electrónico. Los crecimientos de financiamiento a través de ese instrumento son impresionantes. Hoy todas las empresas en Chile, pequeñas y medianas, independiente de la ley de plazos, están tomando esta alternativa de financiación porque es muy rápida y porque es completamente fintech, es muy tecnológica. Entonces, solo con subir una factura, la factura se descuenta. Entonces, aquí está como el marco normativo, ley de crecimiento, que decía la DIAN, la plataforma la DIAN incluirá el registro de las facturas consideradas como título o valor que circulan en el territorio nacional y la DIAN permitirá su consulta y trazabilidad, lo que se llama el registro de las operaciones. Y el Ministerio de Comercio ya habló con el decreto 1154 que regulará la circulación de la factura en el territorio nacional. ¿Qué reguló? Todo esto de los 3 días que les expliqué, quiénes son los que se pueden conectar, qué requisitos requieren. Entonces ahora el balón está en nosotros otra vez para sacar rápido esa plataforma que nosotros queremos que a principio del 2021 o antes ya estemos haciendo factoring electrónico. Ok. Doctor Mario, tenemos 10 minutos para una pregunta rápida de mi parte, Sí, que señor. ver con el documento soporte, y de nuevo insisto con eso porque nuestra experiencia indica que el sector empresarial formal o al sector empresarial formal le importa mucho el documento soporte, porque va a ser algo que va a ser su responsabilidad, y obviamente una antigua aspiración ha sido simplificación. Y cuando hablo de simplificación, lo hago a título de reflexión. Cuando uno piensa en esas transacciones con no obligados a facturar por cuantías muy pequeñas, pero que son numerosas, pues esa antigua aspiración de la que hablo siempre se ha dicho, ¿por qué no buscar un mecanismo que agregue, compile y de alguna manera impida transaccionalizar todas y cada una de esas compras pequeñas que de todos modos pues en el consolidado pueden sumar? ¿Sobre eso hay algún plan? ¿Qué reflexión podemos dejar planteada, si lo hubiere, desde el punto de vista de simplificación, por favor? Bueno, no sé si hay un problema de sonido. Fernando, oye al doctor Mario, yo o tal vez es mi internet, no lo sé. No, creo que hay algo de sonido. No, creo que con lo último que se mencionó referente al tema del factoring, ahí quedamos con el doctor Mario, pero ya creo que ya está de nuevo escuchando, ¿no es cierto, doctor Mario? No. Está en mute, doctor Mario. Nos informa el doctor Mario que tuvo problemas de conexión, que en unos minutos ya estará con nosotros.
Bueno. Yo lo que planteaba para beneficio de todos, tengo un invitado a la presentación, es que el documento equivalente o el documento soporte, siempre ha habido una aspiración del sector empresarial y es simplificar, en el sentido de que no haya necesidad de hacer un documento soporte por cada una de las transacciones, que generalmente son transacciones que pueden tener valores que no son materiales. Entonces, en ese caso, lo que queríamos plantear era que en esa implementación que viene para volverlo electrónico, se considere algún tipo de consolidación o una fórmula que agregue esos valores y que de alguna manera reduzca la carga administrativa que puede suponer pues, procesar un documento electrónico por todas y cada una de las transacciones. Entonces, bueno, eso quizás no alcancemos a verlo ahora con el doctor Mario, porque no sé si ya regresa, pero aún vemos que tenemos problemas de conexión. Fernando, con respecto a este tema, ¿qué podemos agregar por el momento, por favor, de validación, autoridad teórica con validación? Sí, yo quería agregar también que dentro de los, digamos, los modelos de validación y de entrega a la factura electrónica, pues se han dispuesto 3 modelos. Uno es a través de mecanismos propios, para que la empresa haga todas sus adecuaciones e implementaciones de tecnología para entregar la información a la DIAN con las validaciones que mencionaba el doctor Mario, y a través de sus propios esfuerzos tecnológicos lograr ese cumplimiento y esas validaciones. Otro modelo pues es con los proveedores tecnológicos, que pues quienes ya han tenido la experiencia y es usarlos para firmar los documentos, para el envío, la transmisión, pero hay un tercero que no lo habíamos hablado mucho en esta charla, y es la solución gratuita de la DIAN. Digamos que dentro de la experiencia que hemos tenido en la firma y lo que nos comunican clientes, muchos han optado por usar esta herramienta gratuita de la DIAN cuando, por ejemplo, el volumen de sus transacciones o sus operaciones van más encaminadas a entregar documentos equivalentes, por ejemplo, estaciones de servicio, como lo mencionaba el doctor Márquez, empresas que de pronto por su misma operación tienen el gran volumen de entregas en esos documentos equivalentes, pero pues también emiten algunos documentos a empresas y pues el esfuerzo de adecuar el POS, a su vez también de cumplir la obligatoriedad de la factura electrónica, optan por usar la solución gratuita de la DIAN, que es un mecanismo que también está en disposición para este cumplimiento. Digamos que eso un poco complementando ese modelo de validación previa y también la facilidad que algunas empresas por sus volúmenes o sus mismas políticas u operaciones pueden optar a llegar por ese camino, ¿sí? por usar estas herramientas. Y en el Pareto, pues es interesante mirar que son bastantes las empresas que hoy en día están haciendo ese envío a través de la solución gratuita de la DIAN. Básicamente es un comentario a nivel de la experiencia que hemos tenido en la firma para este tipo de acompañamientos. Obviamente también mencionar que en este modelo y en digamos, medir la brecha de la tecnología, de qué tan cercano estoy yo con mi tecnología actual, mi ERP actual, mi fabricante, para poder emitir la factura electrónica con todas estas validaciones. Pues nosotros en los consultores, las firmas de consultoría y obviamente Price está con todos los servicios para desde tecnología marcar el camino, digamos levantar requerimientos, temas muy encaminados al enfoque metodológico y al enfoque tecnológico que se debe tener para dar este cumplimiento, ¿sí? Digamos que con eso podríamos cerrar el tema de la validación previa y finalmente... Muchas gracias. Dale. No, por favor, Fernando, termine. No, quería mencionar también pues que en este marco y con todo lo que salió en la resolución 42, pues hay un calendario que hoy en día está vigente. El señor Chaparro creo que iba a mencionar el tema del calendario,
que está desde junio a noviembre. Entonces, de pronto para los asistentes es importante saber cuándo están obligados a la factura electrónica, cómo es el calendario, cómo se ha dado. Pues con el tema de la pandemia no ha habido mucha afectación en el cumplimiento. Por el contrario, creo que ha sido como un cumplimiento de las empresas y esa voluntad de cumplir al país en estos dictámenes. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Creo que no hemos logrado recuperar al doctor Mario, quien además nos había anticipado que tenía un compromiso a las 11 en punto. Como él lo decía al comienzo de la presentación, y Fernando además lo puso de presente, conviene que quienes están interesados en este tema lean más de una vez la resolución 42. Es la gran compilación del régimen de facturación electrónica con las nuevas fechas, con lo que viene el año entrante y como lo decía el doctor Mario, pues una serie de iniciativas que aún vienen por desarrollar por parte de la DIAN. De aquí en adelante, pues convendrá estar atentos al calendario de implementación. Hubo reflexiones muy importantes sobre el tema POS. Recuerden esa fecha, 1 de noviembre de 2020, que mencionaba el doctor Mario, y lo que preguntaba Fernando en torno a qué expectativas pueden tener aquellos que en su momento tendrán que migrar a un documento equivalente electrónico. De nuestra parte es todo. Agradezco nuevamente a la DIAN, al doctor Mario Márquez por su participación, Fernando, por supuesto, su input muy valioso, muy cercano al terreno práctico de lo que tiene que ver con facturación, y naturalmente a los más de 500 participantes que hemos mostrado interés en esta sesión, que era fundamentalmente para todos ustedes. Gracias también a Marketing and Sales por el evento, por el montaje del evento, y quiero invitarles de nuevo el lunes en la tarde tendremos un evento con la DIAN, esta vez con el doctor Christian Junot, con respecto al formato de costos y gastos que desde el año pasado, un decreto de agosto, si no estoy mal, anunciaba como un nuevo requisito en lo que tiene que ver con devoluciones y compensaciones de impuestos. Entonces eso ya está expedido y nuestra socia Nasira Lamprea estará liderando un conversatorio con el doctor Cristian. Es un evento abierto, bienvenidos todos. Y luego el 3 de septiembre, el jueves de la semana entrante, hablaremos del tema de procedimientos, sanciones y alivios tributarios de una perspectiva legal y jurisprudencial. Nuevamente gracias a todos y espero que tengan un buen día. Hasta luego. Muchas gracias a nuestros expertos por tan interesante exposición. Quedamos en su total disposición y siéntanse libres de hacernos llegar sus dudas e inquietudes al correo que aparece a continuación. Esperamos que esta sesión haya sido de gran provecho para ustedes y nuevamente les agradecemos a todos por su participación. Por último, no olviden responder la encuesta que aparecerá al final para nosotros evaluar la calidad de esta charla y de nuestros conferencistas. Que tengan buen día.